Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Portugal. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. El lawfare, ese flagelo que es utilizado por la derecha para acabar con aquellos políticos y activistas a los que teme porque no quieren perder sus privilegios, sucede en todo el mundo. El caso más sonado recientemente es el del Daniel Jadue en Chile, pero también hay otros dignos de mención, como el que comentaremos ahora, como también hablaremos también del avance de la ultraderecha en Europa. Hoy nos hace el honor de acompañarnos un político todoterreno que entre muchos otros cargos fue primer ministro de Portugal. Es un honor que esté con nosotros. José Sócrates Carvalho, gracias por estar aquí. Buenas tardes allá en Portugal. Es un placer hablar contigo. Muchas gracias por invitarme. Y A perdona ti por que aceptar. hablar tan mal el español, pero haré un esfuerzo para... yo pienso que me entiendes así. Espero que las personas me entiendan hablando como decimos aquí, mi portuñol, la mistura entre portugués y español. Bueno, pienso que para nosotros latinos será fácil entendernos así. No, te entendemos perfectamente y si hubiera alguna posibilidad Magnífico. que no hubiera algo, Enrique Pisolato, que es toda una personalidad, pues ahora sí, internacional y fundador del movimiento Lawfare Nunca Más, está por ahí apoyándonos en un momento dado con la traducción, lo cual agradezco sinceramente y de corazón. Entonces, tú eres una víctima también de Lawfare, de primera Bom, mano. sabes, yo no me considero una víctima, considero un lutador contra la utilización de la justicia del sistema judicial para fins políticos, que ha sido exactamente lo que ha acontecido en mi caso. Y por eso pienso que hay probablemente un error en América Latina considerando que el lawfare es un fenómeno de América Latina. No, no es. Es un fenómeno mundial. Aquí en Europa tenemos muchos casos de utilización indebida de lo poder judicial con motivaciones políticas. Aquí en Portugal es una cosa increíble lo que está pasando. 10 años atrás lo ha hecho conmigo. 10 años después no ha habido julgamento en mi caso. Y recientemente una decisión del Tribunal de Relación ha considerado injustificadas y ilegítimas las acusaciones que me han sido hechas. Pero esto se pasa durante 10 años. 10 años en que el objetivo ha sido destruir una reputación política y destruir una carrera política, condicionarla. Pero 10 años después ha hecho lo mismo a lo primero ministro António Costa, que ha sido primero ministro desde 2015 hasta 2023,
que estaba primeiro-ministro, que tenía una mayoría parlamentaria, una mayoría absoluta parlamentaria, y que de un momento para otro, de un día para otro, la Procuraduría General, la Fiscalía General de la República, ha divulgado un comunicado diciendo que han abierto un proceso contra el primeiro-ministro y el primeiro-ministro se ha dimisionado por eso, porque no podría ejercer el cargo debajo de esa suspensión. Después disso, se convocó elecciones y 3 meses después, el gobierno de izquierda ha sido sustituido por un gobierno de derecha. Ese era el objetivo, obviamente. Mira, lo que ha pasado es lo siguiente, que me han preguntado en ese día, ¿qué ha pasado, Sócrates? Yo le respondí así como te voy a decir. Bueno, el Ministerio Público ha ganado las elecciones. Es lo que ha pasado aquí en Portugal. Es una cosa confrangedora. Y es es cualquier cosa que mina la democracia y que lentamente que va erodiendo, maltratando las garantías constitucionales. Recentemente, un intelectual americano decía, bueno, ser progresista hoy es defender the rule of law, defender el Estado de Derecho, o Estado da lei, el Estado de la ley, defender la Constitución. Eso es ser progresista hoy en día, ¿no? Y para mucha izquierda, esto es también una lección de vida. No olvidar que las garantías constitucionales no son garantías burguesas, no son liberdades burguesas. Los derechos civiles garantizan a todos los ciudadanos su autonomía y su libertad. Y por eso la izquierda en todo el mundo también tiene que reflexionar sobre esto. La defensa de la libertad individual es una cuestión decisiva para el futuro y está sobre ataque, principalmente en el occidente, globalmente considerado, aquí en Europa y también en los Estados Unidos. Mira, todo lo occidente era antes criticado por querer exportar la democracia para para todos los cantos del mundo, imponer un régimen político, una forma de gobernar, una organización política. Pero ahora, el occidente tiene que luchar por la democracia dentro de sí propio. La amenaza contra la democracia es dentro del corazón del occidente, en Europa y en los Estados Unidos. Bueno, yo pienso que hay una reacción y que está a haber una reacción. Mira, la semana pasada tiveste 2 grandes noticias. La primera, por la primera vez en los últimos 15 años, la izquierda volvió al poder en Gran Bretaña. Eso es una noticia increíble en los tiempos en los tiempos que vivimos. Segundo, contra todas las expectativas, la Frente Popular Francesa ha ficado en primer lugar en los números de diputados en el Parlamento francés. Y eso es una cosa importantísima. Ha sido, yo pienso que en muchos sitios los demócratas que están percibiendo que hay una nueva batalla a trabar, una batalla por la democracia a trabar. Y por eso hay una nueva identidad progresista, que es la identidad demócrata. Ahora es necesario unir todos los demócratas
para defender a liberdade individual. E a próxima batalha vai ser muito cerca de vosotros, aí em la América, em vuestro vizinho del norte. E provavelmente o futuro do Ocidente nos próximos anos se vai a decidir el próximo novembro, aí, como disse, ao norte de vuestro encantador país que se chama México, e que é país que muitos de vosotros dizem que é difícil de ser vizinho dele, que é os Estados Unidos de América. Claro, somos la primera trinchera, literal, Sí, literal. sí, sí. Pero eu penso que, como digo, eu penso que pouco por todo o mundo há uma reação a los nuevos ventos políticos do populismo nacionalista, que são os novos ventos que sopram em todo o mundo ocidental, principalmente Europa e os Estados Unidos. Recentemente li uma coisa impressionante. Sabes que nos últimos 10 anos se han construído mais de 1000 quilômetros de muros fronteiriços em Europa. 1000 quilômetros de muros em Europa. Muchísimos kilómetros de muros. Mira, eu he empezado mi vida política por la defesa del proyecto de la Unión Europea. El proyecto de Unión Europea es básicamente un proyecto de partilha de soberanía. Todos los países abdican de su soberanía nacional para constituir una federación, para constituir un actor político mundial. Y durante años, la idea, el plano, el proyecto político de mi generación era una Europa sin fronteras, una Europa sin fronteras físicas, una Europa de moneda única, una Europa de cooperación, una Europa de paz, una Europa defensora de lo derecho internacional, una Europa en que se podía confiar, una Europa que era el parceiro júnior de los Estados Unidos, certo? Es así, pero era una especie de soft power dos Estados Unidos, el soft power del Ocidente. Não tinha nenhum instinto de hard power, de imposição de sua vontade, de seus interesses. Esse projeto está hoje ameaçado. Tu deves calcular qual ha sido o júbilo para mim quando ha caído o muro de Berlim, porque isso ha significado para muita gente um momento de grande liberdade. Pero a verdade é que nos últimos anos se ha construído muito mais muros do que o muro de Berlim. É uma coisa extraordinária que diz muito de como está a Europa. Recentemente, para caracterizar numa frase meu sentimento, eu li uma expressão de um filósofo búlgaro que me parece muito interessante. Ele diz assim, com muito bom espírito: ayer el futuro era muito melhor. Não entende o que quer dizer? ¡Qué Antes, frase! linda, não é? ¡Qué frase! Isto é, em minha geração, nosso futuro era mais interessante. Era um futuro de progressismo, de convicção. Nós tínhamos convicção que o futuro seria melhor,
queríamos conquistar mucho más igualdad, queríamos conquistar la cooperación, queríamos conquistar mucho más liberdad personal. Y ahora, cuando miramos el futuro, mirámoslo con mucho más inquietud, preocupación. Por isso me pareceu tão bonita a frase desse filósofo. Ayer, el futuro era mejor. Ayer. Extraordinario. Bueno. Es brillante, brillante la frase, pero a la vez reveladora y triste. Mucho, Triste. mucho triste, mucho triste. Yo no sé lo que pasa para... Mira, quando el mundo ocidental corre el risco de el principal país del occidente, un país que es un imperio, pero es un imperio en negación, como es los Estados Unidos, un país que tiene 800 bases militares en todo el mundo, es un imperio. Y cuando ese imperio corre el riesgo de tener un presidente que 4 años atrás, 4 años antes, no ha reconocido la victoria de su adversario político, eso es un problema muy serio para la democracia, por la democracia. Sabes una cosa que siempre, en toda mi vida, yo presté siempre mucha atención a los discursos de los derrotados. En las noches electorales, normalmente, nos escuchamos los vencedores. Pero es una experiencia interesante escuchar los derrotados. Y me recuerdo de grandes discursos de derrotados. Por ejemplo, me recuerdo de los discursos de John McCain, cuando saudó a Obama por su elección. Es un discurso magnífico. Él dice, mira, senador Obama, hoy, esta noche, usted ha conseguido una cosa muy importante para nuestro país. Ha mostrado que todos tenemos una posibilidad de hacer cambios. Es un discurso muy bonito de enaltecimiento de lo adversario político. Esses discursos que estão desaparecendo. Pero, en la semana pasada, el primer-ministro británico que perdió las elecciones, Sunak, ha hecho un discurso también bonito, muy bonito. Él dice, ahora se cierra un ciclo y vamos a cambiar el poder de una forma cooperativa, de una forma amical y con total cooperación de las dos partes. Ahora es el momento para mi opositor tentar su gobierno y le deseo buena suerte. No es bonito este. Esto es la democracia. Esto es, como un poeta francés lo ha dicho de forma magnífica, transformar los viejos enemigos en adversarios con lealtad. Adversarios leales. Con lealtad. La frase que dices también es muy bonita, muy bonita. Y esta sí es esperanzadora. Y cuando la democracia es pervertida porque una formación política instrumentalizando o Ministério Público ou instrumentalizando o sistema judicial, decide perseguir um adversário com a prisão e com as mentiras e com a infâmia de la desonra, de las acusações falsas, isso é uma coisa terrível para as democracias. E é o que estamos vivendo. Infelizmente, é o que estamos vivendo. E lo vivemos aí na América do Sul.
com o que ha passado em Brasil e com o presidente Lula, é uma coisa, como dizer, muito difícil de aceitar. Sabes que eu pensava que conhecia o Brasil. Não o conhecia, não sabia. Também pensava que conhecia a meu país, não conhecia este lado negro da política portuguesa e da política brasileira, que consiste, basicamente, em utilizar um juiz para exercer a violência sobre um adversário político. É uma coisa triste e bueno, não oferece um futuro risonho, não nos oferece uma esperança no futuro, pero preocupação. Dirías tú, dentro de todo lo que nos estás comentando, que se puede pensar con cierto optimismo? Me refiero, hemos visto a lo largo de meses cómo la ultraderecha avanza desaforadamente, incluso tomando banderas de la izquierda, robándole banderas a la izquierda, eslogans de la izquierda. Dices tú, ¿qué pasa? ¿Estos son ignorantes culturales o estamos hablando de gente más peligrosa de lo que uno supone? Pero luego vimos lo que pasó, como dices tú, en Inglaterra y dijimos, bueno, ya después de 14 años de un gobierno conservador ruinoso, qué bueno que tuvieron un cambio, porque aquí en América Latina siempre se dice que los gobiernos de izquierda solo acarrean la pobreza. Y vemos allá en Londres, después de 14 años con un gobierno de derecha, cómo los acabó. Ahí se callan esas palabras. Pero también vimos lo que pasó en Francia, que da esperanza a pesar de que Macron no quiere jugar bien, dado el resultado de las elecciones. ¿Eres optimista o cómo planteas las cosas? Bueno, yo debo avisarte que yo soy un político y por tanto soy un profesional del optimismo. Todos los políticos son profesionales del optimismo. Porque quien está en la política piensa siempre que es posible cambiar las cosas en el futuro y hacer mejor. Mi impresión, sinceramente, es que está habiendo una reacción de unidad entre los demócratas para frear a la extrema derecha. Isso lo habíamos visto en Francia y lo habíamos visto en Inglaterra también. Porque esta elección en Inglaterra es también un ajuste de cuentas. ¿Entiendes lo que quiero decir cuando digo ajuste de cuentas? ¿Y ajuste de cuentas con qué? Con el Brexit y con la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Pienso que un poco por todo el Occidente, por todas las democracias, que los demócratas se están redescubriendo una identidad, la identidad demócrata, y que son convocados por una lucha que exige una unidad. Y nada mejor do que un inimigo externo para reforzar la unidad de los demócratas. Antes los demócratas estaban muy divididos por muchas cosas, porque la sociedad es plural y diversa, pero ahora los demócratas se están uniendo para frear a la extrema derecha. Yo siento que hay una reacción aquí en Europa. Lo que quiero decir es lo siguiente: la extrema derecha no va a tener una vida fácil también. Segundo punto, la cuestión de las banderas, como tú dices, las banderas. Mira, la extrema derecha lo hará todo para ganar votos. Mira, no tiene ningún escrúpulo con los puntos de vista son variables, porque simplemente ellos lo quieren agradar al pueblo, quieren votos, no, nada más. Y por eso el populismo nacionalista no tiene propiamente
outro programa que não seja espicaçar o ódio interno de um certo pueblo contra outra parte do pueblo. Os populismos são assim. Os populismos dividem os países em dois. Um pueblo bueno e outra parte do pueblo que não é buena. E quem diz qual é a parte buena? Bueno, sou eu, o populista. Eu digo que é bueno, que é a buena gente e os outros. Os outros não são del pueblo. Ou são os imigrantes, ou são as elites, ou são... Mira, os populistas lo tienen para todos os gostos. Tiene um programa para todos os gostos. Pero a base é sempre isso. Há um pueblo e um não pueblo. Aqueles não são mexicanos, aqueles não são argentinos. Em Brasil, no mesmo, o presidente anterior, Bolsonaro, dizia que a esquerda, depois das eleições, devia tomar um avião e sair do país, porque perderam as eleições e então deveriam abandonar o país. Como antes diziam no Brasil, Brasil é magnífico, ame-o ou abandone-o, abandona, ou lo amas ou lo abandonas. A democracia não é isso. A democracia é a proteção das minorias. A democracia é justamente a proteção das maiorias. Claro, a democracia confere à maioria uma possibilidade de tentar uma governação. Pero a democracia protege as minorias que um dia podem vir a ser maiorias. Isto é a democracia bem entendida, claro. E toda a gente entende o que quero dizer. O populismo nacionalista ataca essa parte da democracia. Só considera o seguinte: não, nós somos uma maioria e por isso temos o direito de esmagar a minoria. Não, não tem. E é por isso também que eu penso que um pouco por todo o mundo, para responder a tu pergunta, eu sinto que há uma reação de los demócratas que se estão unindo contra a extrema-derecha. É meu sentimento. Pues bueno, buena falta hace, porque como bien tú debes saber, se dice que la izquierda siempre está desunida por las ideas y en cambio la derecha está unida por el dinero, por el capital. Y en eso nos lleva ventaja. Y que ahorita haya una concientización del problema urgente que es la extrema derecha y que esto dé como consecuencia la posibilidad, como dices tú, de los demócratas de izquierda, de los progresistas, pues ya es todo un triunfo de que puedan hacer a un lado las diferencias de siempre y poder unirse contra un enemigo monstruoso y que ya es común en este caso. No sé, vamos, te comento, a veces aquí en México y en América Latina, obviamente, excepto en Brasil, Portugal, de repente no se sabe mucho, no se comenta mucho. Me refiero a los medios de derecha, que son los que dominan realmente las plataformas informativas, no comentan mucho de Portugal. De repente mencionan lo que pasó con Antonio Costa, que ahorita lo de que dijiste, y alguna que otra cosa, pero no está en el mapa, por decirlo así. ¿Qué está en el mapa? Bueno, lo que pasa en España, lo que pasa en Francia, lo que sucede en Italia, también a veces lo que sucede en Alemania, pero ya, el resto de países como Suiza, Bélgica, en fin, Grecia, no, tampoco no se mencionan mucho, pero sí te puedo afirmar que al menos en los medios que yo reviso, entre los que menos se mencionan, dentro de ese grupo está también todavía Portugal y yo creo que de ese grupo es los que todavía menos se menciona. Entonces, nos interesaba mucho conocer tu punto de vista. Hemos tenido oportunidad de hablar con muy poca gente de Portugal. Eres la segunda persona con la que hablamos de Portugal. Hemos tenido el gusto de hablar ya con el maestro Boaventura de Sousa, que nos dio un panorama muy impresionante, una cátedra fue la que nos dio. Entonces, nos interesa mucho tener contacto también con un país que consideramos hermano.
y no solo nosotros, bueno, especialmente Brasil. Tú, como bien dices, tú eres optimista por ser político, pero bueno, Oh, yo, ¿cómo ves? isso é uma frase clássica, lo político como profissional do otimismo. Pues solo quería decir eso. Pero Eh, yo soy de- optimista, sí, soy optimista. Bueno, déjame hacer algunas observaciones. La primera, la extrema derecha es también un problema para la derecha demócrata. Un problema muy serio para la derecha demócrata. Y en muchos países, la existencia de la extrema derecha impide la derecha de ganar las elecciones. Porque en muchos países, como por ejemplo el Brasil, la derecha y la izquierda forman dos blocos políticos. Y en la elección presidencial, todo está dependiente de una pequeña parcela, 5% de los votos en el centro. Y la extrema derecha repele ese centro, asusta ese centro. Por ejemplo, la victoria de Lula, en mi punto de vista, ha sido resultado de eso. Lula ha ganado porque la derecha la izquierda ha tenido la capacidad de atraer para la cooperación política los demócratas centristas de derecha contra la extrema derecha. Por tanto, la extrema derecha es un problema también para la derecha. Segunda observación, mira, Portugal es un pequeño país. Portugal tiene 10 millones de personas. Pero Portugal tiene su mayor activo es la lengua, que es hablada por mucha gente y principalmente por los brasileños, que son 220 millones, casi 220 millones de personas. Lo proyecto portugués ha sido, en los últimos 50 años, de se transformar en un país europeo. Y nuestra inversión como país, si puedo mirar bien las cosas en los últimos 50 años, es de construir un proyecto europeo. Y lo que es la Europa. A Europa, después de la Grande Guerra, de la Segunda Grande Guerra, era un actor político. Y era un actor político que tenía una característica especial en el mundo. Era un actor político por la paz, por la defensa del derecho internacional, defendendo la cooperación entre todos, defendendo las soluciones pacíficas para arreglar las diferencias, respeitando la soberanía de todos, un actor político en que se podía confiar, un proyecto de paz, de prosperidad y también un proyecto de Estado social. Y eso ha sido el problema para la derecha, porque el suceso de la Europa en los últimos, hasta el final del siglo XX, ha sido no apenas se transformar en un actor político reconocido, considerado, prestigiado, pero también admirado por la construcción daquilo que nós chamamos estado de bem-estar social. Isso é uma coisa muito europeia. E é isso que está sob ataque da direita. A direita odeia as políticas sociais. Odeia a ideia que o Estado tem um papel de juntar, de promover a igualdade. E é por isso toda a batalha
política de los últimos tiempos, las últimas 20 años en Europa, ha sido una batalla contra un cierto neoliberalismo que viene poner en causa ese estado de bienestar social. Eso es lo que pasa en Europa. La principal batalla política en Europa es ese combate. De un lado, el neoliberalismo que dice, no, nós queremos tudo entregue ao mercado. O mercado deve tomar as decisões. E, de outro lado, uma certa perspectiva europeia tradicional, que é, não, nosotros, o Estado tem um papel a desempenhar, e esse papel é de redistribuição de recursos, de promoção de igualdade e de prestação de serviços públicos de qualidade. Isto é, el estado de bienestar social. Eso ha sido una construcción magnífica y es una construcción muy socialdemócrata, que es una cosa muy europea. Infelizmente, tudo isso está em declínio. Infelizmente, se nós olharmos genericamente para o mundo, o ator político que mais está em declínio é a Europa. E esse declínio é muito preocupante, hasta mesmo para os Estados Unidos. Isso é muito preocupante, porque nós outros, a Europa era uma espécie de, para lo dizer corretamente, uma espécie de parceiro júnior de los Estados Unidos. Ok, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, era. Pero la Europa tenía una identidad. Las personas y los países del sur global sabían que podían confiar en Europa. Sabían que nosotros no teníamos la misma política de los Estados Unidos. Éramos diferentes. Había un cambio, era un soft power, que no era lo mismo. Isso está desaparecendo, infelizmente. Portanto, eu sou otimista, claro, penso sempre que é possível melhorar, pero estes últimos 15 anos, depois da crise financeira de 2007, ha sido terrível para a Europa, porque ha perdido dois ativos importantíssimos. Primeiro, um ativo interno, o estado de bem-estar social. Isso ha desaparecido da retórica política europeia, é uma coisa incrível. Incrível, que era um nativo. Nós outros falávamos disso com orgulho, ¿no? Agora ha desaparecido. Hemos visto desde aquí, desde América Latina, que al parecer varios países de Europa, y voy a nombrar en este caso como ejemplo España, no tienen ellos control, el gobierno en este caso de Pedro Sánchez, sobre sus relaciones exteriores, como que parecen que están dominadas por la OTAN, por decirlo así. Y su política económica depende de lo que le digan en Bruselas. Entonces, el espacio de maniobra que tiene el gobierno del PSOE es, digamos, bastante limitado porque está fuertemente encorsetado. Así lo vimos desde hace tiempo. Pero, evidentemente, están en esa situación otros países. Pero, a raíz del conflicto con Rusia, entre Ucrania y Rusia, en la que está metida la OTAN, la mayoría de los países de Europa y obviamente Estados Unidos, digamos que hemos visto precisamente el empobrecimiento de Europa que has mencionado. Vimos que la plataforma en la que se estaba construyendo Europa, corrígeme si me equivoco, basada en buen principio por el de Angela Merkel, que llevaba una relación con Rusia lo suficientemente buena, por decirlo así, para poder conseguir energía barata, ya sea de diésel, de gas, y con eso levantar la locomotora alemana, y esa locomotora de alguna forma beneficiaba a Europa. En el momento que se desata el conflicto con Ucrania, pues esto queda trunco, y tan trunco quedó que luego se supo que Estados Unidos mandó bombardear incluso ese famoso gasoducto. Entonces, Estados Unidos ahora es el principal de los principales proveedores de Europa de gas y combustible, de todo este asunto energético, pero a precios mucho más caros y sin la calidad de ese energético que tenía Rusia.
Entonces hemos visto también cómo se ha ido depauperando la vida económica de Europa, y no solo eso, sino también la vida democrática, por poner un ejemplo, en el caso de Palestina, cuando los pueblos salen a protestar a favor del pueblo palestino y contra el genocidio que está haciendo el gobierno sionista o sionazi, como se dice, de Israel, y ver cómo hay gobiernos que amenazan y reprimen violentamente esas protestas, impidiendo la libertad de expresión y de protesta que en la mayoría de los países europeos está asignada en su constitución, el derecho a la protesta. Y simplemente porque salen a protestar a favor de Palestina, son sujetos a la represión del Estado. Entonces hemos visto cómo ha caído Europa en ese sentido y nos ha dolido enormemente. Como dices tú, Europa manejaba un poder parecido a Estados Unidos, pero era más soft, sí, porque había una negociación. Te pongo el ejemplo. En un evento reciente que se dio en estos meses, precisamente para hablar sobre la guerra de Ucrania, Europa manejó las cosas como para que América Latina se alineara a favor de la postura de Europa, que es la condena y el aislamiento de Rusia frente al conflicto de Ucrania. Y Europa pudo ver claramente que los países de América Latina dijeron no, que no iban a condenar a Rusia ni iban a interferir en ese conflicto. No se alinearon. Digamos, eso fue una muestra clara de que hubo un indicio de soft power, pero aún así no se aceptó. Muy diferente al que está haciendo Estados Unidos actualmente, cuando podemos ver que en América Latina están apretando las tuercas para poder asegurarse los recursos y bienes que tiene lo que ellos ven su patio trasero, que somos los países de América Latina. Entonces, sí nos preocupa la situación de Europa, que como bien dices, le debe preocupar también a Estados Unidos, pero también nos preocupa aquí, en América, porque durante mucho tiempo, para bien o para mal, Europa fue un referente, sobre todo basándonos en lo que bien mencionas tú, el estado de bienestar. De alguna forma, en América Latina ese era el estándar, buscar tener niveles de bienestar como Europa, incluso tener niveles en diferentes cosas como la educación o la salud. El referente se mencionaba muchas veces a Europa. Referentes que no los podíamos ver en Estados Unidos por obvias razones, pero en Europa sí. Entonces todo eso ya lo vemos, pues que se está cayendo. Y vemos que la autonomía europea está ya puesta en duda y vemos desquiciadamente cómo gobiernos que deberían hacer caso a las mayorías de sus propios pueblos no las están tomando en cuenta por seguir órdenes, en este caso, del hegemón, Estados Unidos. Bom, provavelmente eu não estarei de acordo contigo neste ponto, pero lo devo dizer por fidelidade a mi própria consciência e a mi próprio pensamento. Lo primero responsable por la cuestión de la guerra en la Ucrania se llama Rusia. Rusia ha invadido la Ucrania. Y eso debe ser, por todas las personas de buena voluntad, debe ser condenado. Hay siempre alternativa a la guerra. La guerra es la derrota de la política. No es la continuación de la política por otros medios, no. Es el falhanzo de la política. Dito isto, también pienso que en estos 2 años la escalada de violencia ha sido total y permanente. Y no me agrada nada lo que siento a mi volta en Europa. Porque la escalada de corrida a los armamentos, la paranoia de seguridad, es una cosa terrible para Europa. Eso me preocupa, sinceramente. Me dices, ¿y cómo hacer la paz? Bueno, no sé. Lo que te digo es lo siguiente. Cada vez es más difícil hacer la paz. Porque cuanto más tiempo dura la guerra, más difícil es hacer la paz.
Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Hacer la paz significa, porque para hacer la paz es preciso una contención de los dos lados, que tienes muchos muertos de los dos lados, muchos muertos. Y cuanto más muertos tienes, más difícil es aplacar, porque só puedes hacer la paz con el enemigo. Y para hacer la paz con el enemigo, cuanto más, no son los vivos que impiden la paz, son los muertos. Son muchos muertos de un lado y de otro. Isso é uma desgraça para a Europa. E o discurso de armamentista, vamos a gastar mais dinheiro em armamento, não me agrada. Não me agrada nada. Nada. Pero também não me sinto em condições de agora dizer a los ucranianos quando devem fazer a paz. Não sinto isso. Não sei como. E não sei como, porque isso deveria ser ou deve ser uma decisão de los ucranianos e de los russos. Pero espero em que el mundo haja atores políticos capazes de fazer esforços no sentido de la paz. Espero. Isso é na Ucrânia. Bom, em la Palestina é uma desgraça. Uma desgraça, o que está passando. E aqui estou mais de acordo contigo, porque aqui em la Palestina, sim, aqui se pode criticar o Ocidente. Não apenas Israel, não, porque todos nós sabíamos. Mira, quando se dá o ataque de Hamas, todo o Ocidente ha hecho duas coisas muito decentes. A primeira é condenar o ato. A outra é apelar a la libertación de los refénes, ¿cómo se dice? Rehenes. Pero la tercera cosa que el Occidente ha dicho a Israel era que Israel tenía el deber de se defender. Bueno, cuando el Occidente dice eso a Israel, todos nós sabíamos o que iam fazer. Lo que esses países disseram a Israel é que podem bombardear, que podem matar, que podem aniquilar, que podem destruir à vontade. E lo han hecho en estes 9 meses. É uma tragédia lo que está haciendo. E ali se está enterrando a credibilidade não apenas de Israel, pero de todo o Ocidente. Todo o Ocidente. Todo. Os Estados Unidos estão condicionando seu prestígio, sua credibilidade ali em la Palestina. E te digo uma coisa. Já tenho a idade suficiente para dizer isto. Aquilo é entre Israel e Palestina é uma guerra que tem 100 anos. Eu já vi muita coisa acontecer ali. Pero quero recordar a todos, e principalmente a los israelitas, que quando os judeus se foram à Palestina, havia palestinos lá. Durante estes 100 anos de guerra, havia palestinos. E tenho uma novidade para os israelitas. En el futuro, haverá palestinos en la Palestina. E por isso, se pensam que é com morte, destruição e violência que resolvem as coisas, estão equivocados. Agora há palestinos em la Palestina e no futuro haverá palestinos em la Palestina. E quando nós vemos jovens se mobilizarem por la Palestina, é por uma coisa muito simples. Porque todos podem ver a injustiça de la assimetria de guerra. De um lado, vem um exército poderoso e de outro vem uma população indefesa. Isso é um ato de cobardia, o que estão fazendo
não tiene nenhum objetivo estratégico. Essa ideia que vão a destruir Hamas, destruindo os palestinos, bueno, só se liquidarem todos os palestinos, porque el apoio a Hamas ha subido com esta agressão. El apoio de los palestinos a Hamas. Isso é uma desgraça. E principalmente todos os países de Europa sabem perfeitamente o que é uma guerra deste tipo, uma guerra de agressão, que é uma guerra colonial. É uma guerra contra as populações indefesas. É uma guerra de castigo coletivo. É uma vergüenza. Una vergüenza. Pero ahí, también, una vez más, hay una diferencia. Y por la primera vez, los Estados Unidos han conseguido lo siguiente: separar Europa y Estados Unidos. Porque, a pesar de todo, la política europea no acompañó a los Estados Unidos como os Estados Unidos pensavam. No. Nomeadamente a Espanha e a Sánchez. Coisa que Portugal não ha hecho. Portugal lo debería hacer y no lo ha, no lo ha hecho. Que es reconocer inmediatamente la Palestina. Y Sánchez lo ha hecho. Es una cosa en favor de Sánchez y de España. Pero isso, a Palestina que está corroendo a credibilidade de todo o Ocidente. José Sócrates Carvalho, te quiero agradecer de veras este tiempo No, que nos te has dado. agradezco a ti. Ha sido un placer. Disculpa que nos hayamos extendido un poco, pero creo que valió la pena con toda la información que nos diste. Y te agradezco de corazón. Y no dudes que después te volvamos a molestar para conocer tu visión particular desde Portugal de lo que está pasando en Europa. Cuando lo quieras, todo lo que necesitares me encontrarás aquí del otro lado del teléfono. Gracias. No, a ti, que tengas buenas tardes allá. Gracias. Igual.